Saludos y bendiciones, espero se encuentren muy, pero muy bien. La elipse con centro en el origen, es decir, con coordenadas 0, 0. La elipse es una curva plana y cerrada. Observen, es la trayectoria seguida por el círculo señalado en rojo. La elipse es simétrica con respecto a dos ejes. Un eje mayor, llamado también eje principal o focal, y un eje menor o secundario. El punto de intersección de los ejes es el centro de la elipse. En el interior de la elipse hay dos puntos importantes que son los focos denotados por F y F'. La elipse es intersectada por el eje menor y por el eje mayor en cuatro puntos que se llaman los vértices. Los extremos del eje menor, estos vértices los denotamos con la letra V y V', y los extremos del eje menor, B y B'. La distancia que hay desde el centro a cualquiera de los focos se denota con la letra C y es la longitud del semieje focal. La medida del centro a cualquiera de los vértices extremos del eje mayor, es decir, de V, es el semieje mayor y se representa con la letra A. Y la distancia que hay del centro a cualquiera de los extremos del eje menor, esto es el semieje menor y se denota con la letra B. Los semiejes son entonces el semieje mayor A, el semieje menor B y el semieje focal C. Los ejes. El eje mayor es la distancia que hay desde el vértice V hasta el vértice B', es decir, es la longitud del eje mayor. El eje menor es la distancia que hay desde el vértice B hasta el vértice B', es decir, la medida de todo el eje menor. Y el eje focal es la distancia que hay desde el foco F hasta el foco F'. Y es igual a 2 veces C. Para un punto cualquiera de la elipse, podemos definirla como lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la distancia desde el punto al foco F más la distancia desde el punto a F' es constante y es igual a 2A. Es decir, el segmento P a F más el segmento P a F' es igual a 2A, es decir, toda la medida del eje mayor. El segmento PF o el segmento PF' también se les da el nombre de radiovectores. Ubiquemos ahora el punto P donde está B y trazando los radiovectores quedan conformados dos triángulos rectángulos congruentes, es decir, exactamente iguales. Por lo tanto, la distancia de F' a B es la misma distancia de B a F. Y como en suma es 2A, cada uno de estos segmentos tiene como medida A. Por el teorema de Pitágoras, A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para nuestra elipse, el semieje mayor al cuadrado es igual al semieje menor al cuadrado más el semieje focal al cuadrado. El lado recto es un segmento que va de un punto de la elipse a otro pasando por el foco y perpendicular al eje mayor. Como hay dos focos, hay dos lados rectos. La fórmula para hallar esta medida es igual a 2 veces el semieje menor al cuadrado sobre el semieje mayor. La excentricidad es igual al cociente entre la longitud del semieje focal sobre el semieje mayor. La excentricidad es un valor comprendido entre 0 y 1 y determina la forma de la elipse. En el sentido, si
la excentricidad se acerca a cero, es más redondeada. Y si la excentricidad se acerca a 1, es más plana. Tiende a ser un segmento. Por ejemplo, si la excentricidad es 0,1, se vuelve más circunferencia. Y si la excentricidad es 0,95, la elipse es muy aplanada. Las ecuaciones de la elipse con centro en el origen son dos. Una es la forma horizontal, que escrita en su manera ordinaria es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, donde buscamos a el semieje mayor al cuadrado y observamos la variable que está sobre a. En este caso es x. Esto nos da una idea de cuál es el eje mayor. En este caso es x. La ecuación que relaciona los semiejes a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Recordemos que a es el semieje mayor, b el semieje menor y c el semieje focal. Para nuestra elipse, el eje mayor y el eje menor. La elipse es horizontal. El centro de la elipse donde se intersectan los ejes, la distancia que hay desde el centro a un extremo del eje mayor se denota con la letra A. Y el vértice es un punto ubicado sobre el eje de las X. Por lo tanto, el valor en Y debe ser 0. El valor en las ordenadas es 0. Y el punto para el vértice va a tener coordenadas la medida de A, 0. Y el otro vértice que está a la misma distancia del centro y en sentido contrario, coordenadas vértice prima menos A, 0. Ahí están escritas las fórmulas para los vértices. Ahora miremos para el foco. La distancia que hay desde el centro hasta el foco se denota con la letra C. El foco siempre van a estar ubicados en el eje mayor. Por lo tanto, en este caso, como E está sobre el eje de las X, la coordenada en Y va a ser 0. Y el foco va a tener coordenadas C, 0. Y el otro foco, que está a igual distancia, pero en sentido contrario, menos C, 0. Ahí están pasados. Y los extremos del eje menor. El eje menor. Si el eje mayor está sobre el eje de las X, el eje menor está sobre el eje de la Y. Y las coordenadas para los extremos son, para un punto ubicado sobre el eje de la Y, siempre va a tener en las X el valor de 0. Es decir, en las abscisas es 0. 0 para X y B para Y. Y el otro extremo en sentido contrario es B' es igual a 0, menos B. La excentricidad para la elipse es C sobre A, semieje focal sobre semieje mayor, y el lado recto es 2B cuadrado sobre A. Veamos ahora para una elipse vertical. Observen ahora dónde está A al cuadrado. Está debajo de Y al cuadrado. Nos da la idea de que el eje mayor está sobre el eje de la Y. La ecuación que relaciona los semiejes, semieje mayor al cuadrado es igual a semieje menor al cuadrado más semieje focal al cuadrado. Es la otra ecuación. Para nuestra elipse, el centro donde se intersecta el eje mayor, que ahora es vertical y sobre el eje de la Y, y el eje menor, que es horizontal y sobre el eje de las X. Las coordenadas para los vértices extremos del eje mayor, V es igual 0 en X y A en Y. Y en sentido contrario, a igual distancia, vértice prima, 0 para X y menos A para Y. Las coordenadas del foco. Foco, 0 para X, C en Y. Y el foco prima es 0 en X menos C en Y. Ahora, los extremos
del semieje menor son B, está sobre el eje de las X, las ordenadas son 0. Los valores para Y 0. Tenemos B es igual a B, 0 y el otro punto B' menos B, 0. La excentricidad es igual C sobre A y el lado recto 2B al cuadrado sobre A. Esto es el lado recto, recordemos que es un segmento que va de un punto de la elipse a otro, pasando por el foco y perpendicular al eje focal. Recordemos ahora las ecuaciones. Ecuación, ¿cuál es nuestro eje mayor? El centro de la elipse, el vértice V que está relacionado con la longitud A. A es la medida del semieje mayor. Los focos F está relacionado con C. C es la longitud del semieje focal. Y el eje menor, los extremos del eje menor, B que está relacionado con la medida del semieje menor. La ecuación es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. A cuadrado está debajo de x. Por lo tanto, el eje mayor es x. La elipse es horizontal. El eje mayor va a estar superpuesto sobre el eje de las x. Ahora la ecuación canónica cuando la elipse es vertical. Observen que ahora a al cuadrado está debajo de y cuadrado. Intercambian los denominadores de puesto. A al cuadrado pasó debajo de y cuadrado. Y la gráfica, el eje mayor va a estar superpuesto en el eje de la y. Para la ecuación de la elipse canónica, donde su gráfica es horizontal, el eje es x y el eje es y para la segunda ecuación. El centro de la elipse, estamos en la temática donde el centro es el origen, de coordenadas 0, 0. Los vértices, B va relacionado con A. A está sobre el eje de las X. Por lo tanto, en la posición de las X vamos a tener la A y la menos A, 0. Mientras que en la elipse vertical, el eje es el eje superpuesto en el eje de la Y. La A se debe ubicar en la posición de la Y. El vértice es 0, más o menos A. Y para los focos que están ubicados sobre el eje mayor, vamos a tener los focos también en el eje de las X. Y esto es más o menos C, 0. Donde estén los focos también van a estar los extremos del vértice mayor denotado con la letra V. Y el foco para cuando la elipse es vertical es 0, más o menos C. Si el eje mayor es el eje de las X, el eje menor es el eje de la Y. Por lo tanto, B debe estar en Y. Las coordenadas de los puntos para los extremos del eje menor son 0, más B y 0, menos B. Y cuando el eje mayor es Y, el eje menor es X. Por lo tanto, B debe estar ubicado en la posición de las X, más o menos B, 0. Veamos el siguiente ejemplo. La excentricidad C sobre A y el lado recto 2B al cuadrado sobre A. Ahora sí, nuestro ejemplo. Dice, para la siguiente ecuación de la elipse del centro, X no está sumado con ningún valor y Y no está sumado con ningún valor. El centro es el origen. Los focos, los vértices y los extremos del eje menor y la excentricidad. Y realizar el gráfico. Cuando nos den la ecuación ordinaria o canónica, buscamos cuál es el denominador mayor. En este caso es el 25 y la variable que está sobre él es la X. Por lo tanto, el eje mayor va a estar sobre el eje de las X. Ahí resalté el denominador mayor. El eje mayor es X y es de la forma X cuadrado. El denominador mayor siempre se va a llamar A cuadrado. Más Y cuadrado y el otro denominador siempre es B cuadrado. Igual a 1. Comparando, A cuadrado es 25 y B cuadrado es 16.
La ecuación que relaciona la longitud de los semiejes son semieje mayor al cuadrado es igual a semieje menor al cuadrado más semieje focal al cuadrado. Despejamos c cuadrado. Esto es a cuadrado menos b cuadrado igual a c cuadrado. Hacemos la sustracción para hallar c cuadrado. 25 menos 16, 9. Extrayendo raíz cuadrada obtenemos el valor de a, que es igual la raíz cuadrada de 25 más o menos 5. Las distancias siempre son positivas, por eso asignamos el signo más. A igual a 5, entonces raíz cuadrada de 16 es 4, raíz cuadrada de 9 es 3. Nuestro eje mayor es el eje de las X. En el eje de las X vamos a ubicar A y vamos a ubicar C. A va en el eje de las X, C va en el eje de las X y el valor de B en el eje de la Y. Observen cómo quedan interpuestas X, Y, X. A es la longitud desde el centro hasta el vértice. B es el segmento desde el centro hasta el extremo, hasta cualquier extremo del eje menor, y C es la distancia desde el centro a cualquier foco. El centro es el origen. Los focos van a tener coordenadas C,0 menos C,0. El foco debe estar en el eje mayor, en X. Es decir, en X se ubica la letra C y la letra menos C. C tiene un valor de más 3,0 y el otro foco a la izquierda y a la misma distancia y en sentido contrario menos 3,0. Los vértices V, donde se ubiquen los focos, en ese mismo eje van a ir los vértices V, A,0 y menos A,0. Los vértices van a estar sobre el eje de las X, así como los focos. Vértice A 5,0 y vértice primo menos 5,0. Los extremos del eje menor. Si el foco y el vértice V están sobre el eje de las X, el eje menor estará sobre el eje de la y las coordenadas son 0, B y 0, menos B para el otro extremo del eje menor. B tiene un valor de 4, 0,4 y 0, menos 4. Hallar la excentricidad es el valor de C sobre A. C es 3 y A es 5 y esto es 0,6. La elipse. Ubicamos el valor de A. A tiene un valor de 5 y a la izquierda del centro, que es el origen, menos 5. Ubicamos B, que es 4, pero va en Y. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Y el otro vértice extremo del eje menor, menos 4. Y para el foco que está sobre el eje de las X, 3 y menos 3. Foco primo. Hallamos el lado recto, que es 2b al cuadrado sobre A, y esto es igual. 2b al cuadrado es igual a 16 y A es 5. 2 por 16 es 32, dividido entre 5, 6,4. El segmento perpendicular al eje mayor y que pasa por los focos mide 6,4. Ubicamos la mitad por encima del foco y la otra mitad por debajo. La mitad de 6,4 es 3,2. 3,2 por encima de F y 3,2 por debajo de F. De la misma manera, sobre F', 3,2 hacia arriba y 3,2 hacia abajo. Trazamos el gráfico y esta es la elipse. Para nuestro siguiente ejemplo, vamos a ubicar ahora el denominador mayor debajo de y al cuadrado. Así. Para la siguiente ecuación de la elipse, dar el centro. El centro es 0, 0 porque X no está sumado con ningún valor y Y no está sumado con algún valor. Buscamos de los denominadores cuál es el mayor. El mayor es el 16. Este es A cuadrado y el otro valor es B cuadrado.
Por lo tanto, el eje mayor es la variable que está sobre el denominador mayor. Sobre el 16 está la variable y. Ahí está resaltado el 16. La ecuación entonces es x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Comparando, a cuadrado es 16, b cuadrado es 6 y la diferencia c cuadrado es a cuadrado menos b cuadrado. 16 menos 6, c cuadrado es igual a 10. Entonces, a es igual raíz cuadrada de 16, 4. B es raíz cuadrada de 6, que es aproximadamente 2,45. Y C es la raíz cuadrada de 10, que es aproximadamente 3,16. Como nuestro eje mayor es Y, en ese eje mayor siempre se ubica A y C. A va en y C va en y B va en el otro eje, que es X, y las letras quedan superpuestas. Y, X, Y. Las distancias, el segmento que va del centro a cualquier vértice V es A. El segmento que va desde el centro a cualquier extremo del eje menor B es B. Y el segmento que va desde el centro a cualquiera de los focos es C. Semieje mayor, semieje menor y semieje focal. Foco tiene coordenadas. El eje mayor es Y, por lo tanto, el foco y los extremos del eje mayor van a estar sobre el eje de la Y. 0,c y menos 0,c. 0, raíz cuadrada de 10 y f', 0, menos raíz cuadrada de 10. El vértice 0, a y vértice prima 0, menos a. Son los extremos del eje mayor, V. 0, a es 4, b', 0, menos 4. Los extremos del eje menor. Si el eje mayor está sobre el eje de la Y, el eje menor está sobre el eje de las X. Y sus coordenadas para los extremos del eje menor son b, 0 y menos b, 0. Esto es raíz de 6, 0 y b' menos raíz de 6, 0. La excentricidad es c dividido entre a. C raíz cuadrada de 10 sobre a, que es 4, y esto aproximadamente 0,79. El lado recto es 2b al cuadrado sobre a, sustituyendo 2, b al cuadrado es 6, 2 por 6, 12, sobre 4 es 3. Trazamos el gráfico, ubicamos los valores de a en y, esto es 4, y el 4 con signo opuesto, menos 4. B es raíz cuadrada de 6, que es 2,45 sobre el eje de las X, 2,45 y menos 2,45. Y por último C, que va en el eje de la Y, raíz cuadrada de 10, 3,2 aproximadamente y menos 3,2. Y estos son los focos. El lado recto mide 3, es el segmento perpendicular al eje mayor y que pasa por el foco. A la derecha y a la izquierda contamos la mitad del lado recto, la mitad de 3, 1,5. Y ubicamos un punto y el otro punto a la izquierda. De igual forma con el foco prima, 1,5 a la derecha y 1,5 a la izquierda. Trazamos la gráfica y esta es la elipse para este otro ejercicio. Muchas gracias por su atención. Espero me haya dado a entender.